Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento esta mañana, particularmente porque está acá en el estudio Claudia Márquez Medina. Ella es la presidenta de la ANIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química, la primera presidenta mujer de la ANIC, una industria muy potente, evidentemente. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a tu auditorio. Oye, ¿cómo explicarle al público que nos escucha, por un lado, la importancia de la ANIC y sobre todo de la industria química en México, porque es la base de un montón de desarrollo industrial que no podría ocurrir sin ustedes? Y por eso, y es importantísimo para la competitividad del país, para la productividad del país, no solo la competitividad, y por supuesto, pues para hacer lo que somos en términos industriales y lo que podríamos ser. Exacto. Pues mira, te cuento, la industria química a nivel mundial representa 7% del PIB mundial y estamos presentes en más del 95% de las cadenas productivas. En las principales economías, la industria química representa alrededor del 4.4 del PIB de cada uno de estos países. Y en el caso de México es el 2.2. Eso nos habla de una gran oportunidad que tenemos de crecimiento de la industria química del 2.2 al 4.4 que está en las principales economías. Estamos presentes, como te dije, más del 95% de las cadenas de suministro. Y la ANIC en México, pues nos encargamos de promover este crecimiento, de este desarrollo, este potencial que le vemos en el país. Claro, yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, José María, que era presidente de la ANIC, me decía, oye, pues tenemos, era a principios de esta administración y me decía, tenemos cerca de 5,000, 6,000 millones de dólares para invertir, estamos tratando de estar en un diálogo con el gobierno para hacerle visible esto. Pues obviamente había en ese entonces curvas de aprendizaje en 2019, etcétera, otras prioridades. ¿Cómo llega la ANIC en términos de esta interlocución con una administración que ahora, bueno, pues ya está en su fase final? Mira, para nosotros es muy importante esta relación gobierno particular, asociación, que vamos a seguir promoviendo este constante diálogo. La industria química tiene varios retos. Dentro de esos retos, que a mí me gusta verlos más que como retos, oportunidades, pero sí es el acceso a materias primas, sí es el energía a precios competitivos, claro, infraestructura, innovación, que es muy importante. José María te hablaba del dinero que se invierte, pero tenemos que invertir todavía más en innovación en un país como México, y la certidumbre para la inversión. Normalmente todas estas inversiones son altas en capital para la industria química y requerimos visiones a largo plazo. Entonces no es tanto de un periodo, sino qué es lo que vamos a hacer en los siguientes 20, 30 años para potencializar la gran oportunidad que tiene la industria química. Claro, y sobre todo porque han cambiado las condiciones, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces, desde entonces, hablábamos, por ejemplo, del tema de los fertilizantes, ¿no? La enorme oportunidad y la necesidad que tiene México. Hoy se vuelve todavía más urgente después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se hace muy evidente. Afortunadamente en México, como es un país de rentas medias altas, pues eso seguimos teniendo acceso, pero en el mundo sí es cierto que hay una irrupción, por ejemplo, en fertilizantes, que es una de las ramas, digamos, que atiende a NIC y en donde se requeriría un montón de inversión para estar importando menos, ¿no? Exacto. Y yo creo que no nada más los fertilizantes, te hablaría de estas macro tendencias que van a estar marcando el futuro. Primero es acceso a materias primas sustentables. Creo que hay una necesidad por parte del público de tener acceso a estas materias primas sustentables. En la transición energética, que es todo este tema de descarbonización, que es muy importante también para la industria. Nearshoring, que lo hemos visto en México, cómo claro, está llegando. Y si tú potencializas la industria química, imagínate, presente en el 95% de las cadenas de suministro, puedes todavía aprovechar mucho más la oportunidad. Y finalmente, lo que justo mencionabas, el crecimiento demográfico y la necesidad alimenticia. Necesitas a la industria química por detrás para poder proveer esta población creciente. Y justo en estos temas es que me gustaría hacer la invitación para nuestro foro, que es el foro más importante que tenemos a nivel anual, el 19 y 20 de octubre, donde tratamos en Expo Santa Fe, donde justo tratamos tanto las oportunidades como las megatendencias. Nos vamos a mucho más detalle para poder ver qué tenemos que hacer como asociación, como industria, junto con el gobierno, y tenemos como muy buenos ponentes, tanto nacionales como internacionales. Te menciono algunos: Alberto de la Fuente del SEG, Valeria Moy del IMCO, tenemos también a John Manners, que nos presenta o nos va a hablar sobre su libro de cadenas de suministro, y finalmente el CEO de Uber Freight, que nos va a contar de su experiencia en México.
Qué interesante, eso va a estar un gran foro. Y hoy por hoy, ¿cuál es la estrategia de la NIC de cara, digamos, a pues el cierre de esta administración y obviamente lo que van a ocurrir, estoy muy seguro, en los siguientes meses, pues tendrían que ser 6 máximo, es posicionar mensajes con los candidatos o las candidatas, con Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, en términos de lo que se requiere en la industria química para empezar a recorrer ese camino. Sobre todo porque mencionabas otro tema que me parece fundamental, el nearshoring vinculado a la industria química es clave, porque si Estados Unidos está haciendo el de-risking o digamos el alejamiento de China, y China es una potencia en producción de precursores químicos, de todo lo que tiene que ver con la petroquímica y la química, y en ese contexto, sobre todo química, diría, no tanto petroquímica, pero ahí México pues tiene una oportunidad de oro, ¿no? Porque hay muchas cosas que se querrían sustituir, que hoy vienen de China, no se van a sustituir de manera automática ni inmediata, pero hay grandes oportunidades en la cadena para un país como el nuestro. Es correcto. Y como tú dices, esto es una visión a largo plazo. Entonces nosotros desarrollamos como ANIC una visión hacia dónde vemos la industria hacia el 2030. Y creemos, o sea, firmemente en este continuo diálogo con las autoridades, tanto las que están en la administración actual, porque tenemos que seguir operando, hay muchas cosas que se tienen que seguir manejando en el día a día, pero como también los proyectos futuros para decir, ok, este es el potencial que le vemos a la industria, ya hicimos nosotros, digamos, nuestro trabajo de crear esa visión y poderla presentar, e insisto, estas son visiones a largo plazo donde necesitas tener inversiones que tengan un beneficio, ¿no? Claro, y la parte energética, ¿no? Que es clave, ha sido a lo largo de estos últimos años pues un tema en cualquier industria que se considere, pero ustedes son obviamente, como muchas industrias, muy intensivos en consumo de energía, ¿no? Y se requiere mucha solvencia o digamos confiabilidad en esa parte. Sí, y te mencionaba dos temas. Uno es pues toda la transición energética, la descarbonización, que la mayoría de las empresas químicas tienen ya objetivos para el 2050 donde quieren estar. Por otro lado, necesitas tener acceso a energías renovables, necesitas tener acceso a una energía costeable o competitiva, porque justo estás hablando de toda esta transición de China a Estados Unidos, pero tienes que poder ser competitivo en este Claro. marco. Y hay que ver esos proyectos de desarrollo a largo plazo, ¿no? Claro. Ahora, algo importante que platicábamos antes de entrar al aire, esta mañana está con nosotros Claudia Márquez Medina, la presidenta de la NIC, es pues que eres la primera mujer, que no es un tema menor, sobre todo porque vemos la agenda de discusión de género en México, de repente se ha estancado mucho, faltan mujeres en los consejos de administración, en los órganos de decisión, y es una gran noticia que tú, siendo mujer, pues tengas esta presidencia que es histórica. En ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia? Y sobre todo, pues evidentemente un mundo, lo platicamos también ahora, por formación, ¿no? Si yo voy a ver hoy cuáles son las generaciones de ingenieros químicos, pues probablemente la proporción de mujeres va a ser muy baja, ¿no? Y ese es otro de los retos. Sí, para mí es un honor primero estar presidiendo ahorita la NIC, ser la primera mujer. Realmente es... Y además muy joven, hay que decirlo. me siento distinguida por el tema. Y yo te puedo decir que hay una genuina intención y proyectos en todas las diferentes empresas para tener una diversidad. Y hablo de diversidad, no nada más hablo del tema de mujeres. Lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando en el día a día para que eso pase. Y como tú dices, viene, yo te diría, no nada más de la universidad, viene desde la secundaria, donde Claro. se le haga atractivo tanto para mujeres como para hombres estudiar carreras STEM y que de ahí continúe y seguir hacia la industria química. Sí hay también un crecimiento en mujeres que quieran estudiar industria o ingeniería química, pero yo creo es cómo son las políticas, acompañamiento de estas mujeres a lo largo de su carrera para que puedan llegar a esos lugares, ¿no? Claro, tienes razón, sobre todo porque, por ejemplo, si hoy vamos y preguntamos en formación vocacional en tercero de secundaria, la proporción casi puedo asegurar que sería baja. Y si hay mujeres que les interesa, si sus amigas no están, aunque suene como, pues es un factor importante, ¿no? Porque dices, oye, yo quiero estudiar ingeniería química, pero pues no, mis amigas van a ser contadoras. Pues ya probablemente va a ser más complicado que tomes la decisión, ¿no? Y es un factor. Exacto, y por eso te digo, tiene que ser desde mucho más chicas abrir la opción a todas las mujeres de lo que quieran estudiar. Y para mí el tema de empoderamiento viene un tema en decirle a la mujer, tú eres capaz de decidir qué quieres hacer en tu vida. Sin duda. Entonces, obviamente la ingeniería para mí es un campo que les abriría y sobre todo la ingeniería química. Sin duda. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Mucho éxito en el evento que tienen, que haya una buena discusión, que se vayan posicionando los temas y gracias por venir esta mañana. Espero que volvamos a hablar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y reforzar el foro 19 y 20 de octubre, Expo Santa Fe. Ahí los esperamos. Ahí estarán.